domingo, día del Señor, y en el marco de la fiesta solemne de Pentecostés, queremos invitarte a que te unas a nosotros en esta celebración con el sonido del shofar que nos llama a recordar el plan profético de Dios para sus hijos y la anhelada segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven, alabemos juntos al Señor. Acompáñanos. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Canta y danza todo Israel, la 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 la. Sion alaba que viene el rey, la 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 la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Alza tus ojos, oh Israel, La 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 la. cerca estás de tu redención. La 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 la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Las naciones congréguense, la 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 la. Griten cuando suena el shofar, hey, la 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 la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Canta y danza todo Israel, la 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 la. Sion alaba que viene el rey, la 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 la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Unidos esperan por él, unidos esperan por él, unidos esperan por él. Suena el shofar. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él, unidos esperan por él, unidos esperan por él, unidos esperan por él. Suena el shofar. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya,
Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Con canción la trompeta, suénala en los montes. Con canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y aquí siempre viviré. La la la, la 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 la. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la. Bendecir al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecir al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Él sana mis dolencias, me libra del mal. Él borra mis pecados y junto a Él me hace sentar. Bendecir al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecir al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Compasión me cubre, me llena de su amor, de toda cosa buena me bendice el Señor. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Su nombre exaltar, su nombre exaltar. ¡Hey! Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor, amén. Sí, amén.
Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Te exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres el Señor. eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Buenos días, saludos y bendiciones a toda la familia de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico. Bienvenidos a este nuevo servicio dominical. Les habla el pastor Jacobo Omón y una gran bendición poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Hoy, en este domingo, venimos de la celebración de la fiesta de Pentecostés y vamos a hablar precisamente del Espíritu Santo. Vamos a compartir una enseñanza acerca de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia, de cómo Dios ha constituido y ha dado un orden a su iglesia para que ella pueda alcanzar con la misión y poder cumplir con todo lo que Dios ha previsto a través de ella. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Hechos, Hechos en el capítulo 13. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Hechos capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Pues bien, mis hermanos, vemos a través de este pasaje, vamos a ver 7 puntos.
7 puntos muy importantes que tienen que ver con el orden espiritual en la iglesia. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo ha sido puesto por el Señor para poder guiarnos, conducirnos, capacitarnos, equiparnos, para poder ayudarnos a cumplir con la gran comisión. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es con respecto a la iglesia. Dice la palabra que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Esto representa a la iglesia local. Y la iglesia local es el cuerpo de Cristo que fue puesto en una comunidad para poder expresar y manifestar el reino de Dios, el reino de los cielos allí en ese lugar. La iglesia local la formamos usted y yo. La iglesia local se constituye desde el hogar. Es allí donde nosotros hemos venido hablando ya en diferentes oportunidades acerca de lo que representa la iglesia de familia, la iglesia que nace en el hogar. La iglesia local viene a constituirse de diferentes hogares, donde la presencia del Espíritu Santo viene obrando, donde se establece un altar familiar, donde toda la comunión con Dios se viene desarrollando, de manera que la iglesia representa entonces el cuerpo de Cristo que viene desarrollándose desde el hogar y bajo una expresión como cuerpo a través de la iglesia local en un templo determinado. El segundo punto que quiero mencionar es que dice la palabra del Señor que habían entonces en la iglesia local profetas y maestros. Profetas y maestros. Y este es un punto muy importante en cuanto al orden espiritual de la iglesia. Por cuanto dice la palabra del Señor, y vamos a buscarlo en el libro, en la carta a Éfeso. Carta a Éfeso, la iglesia en Éfeso, capítulo 4, en el versículo 11. Y dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios mismo formó lo que es el gobierno de la iglesia. Dios mismo estableció a través de diferentes ministerios cómo iba a ser el orden espiritual mediante el cual la iglesia va a cumplir su misión en este mundo. Quiero también leerles otro aspecto acerca de profetas y maestros en la primera carta a Corintios. Primera carta a Corintios en el capítulo 12. Y vamos a ver desde el versículo 28. Y aquí vamos a ver no solamente que Dios constituyó a 5 ministerios, sino también el orden que Dios les dio dentro de la iglesia. Y dice, versículo 28, en el capítulo 12, la primera carta de Corintios, lo siguiente: y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, aquí vemos no solamente lo que el llamado o los ministerios que Dios constituyó, sino también el orden. Y dice que primeramente el orden son los apóstoles, luego profeta y los terceros maestros. Entonces, nos damos cuenta que cuando en el libro de Hechos, cuando establece de que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, quiere decir de que estaba allí la forma y el gobierno que Dios constituyó espiritualmente para la iglesia. Por supuesto, solamente menciona profetas y maestros, pero aquí también habían apóstoles, evangelistas y pastores. Estaban los 5 ministerios acá, aunque solamente se mencionan los profetas y maestros. Pero quiero dar un especial significado
de por qué los profetas y los maestros. Porque son dos ministerios muy importantes para la formación y desarrollo de la iglesia. El apóstol, como un misionero como tal, realmente tiene un trabajo más hacia fuera de la iglesia, igualmente que el evangelista. Los ministerios que más edifican interiormente a la iglesia son los profetas, los pastores y los maestros. En varias oportunidades, cuando nosotros vemos al pastor y al maestro, muchas veces encontramos que ambos llamados o ambos ministerios están fusionados, tanto el pastor como el maestro. Muchos pastores son maestros. Encontramos a veces maestros que no son pastores, pero por lo general casi siempre el ministerio del maestro está unido al pastorado. De manera que cuando entendemos acá que había en ese momento en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, entendemos que el mensaje a través del profeta, la proclamación de la palabra de Dios revelada a través del profeta es indispensable para la iglesia. Y segundo, la enseñanza que trae el maestro acerca de dar claridad en cuanto a las escrituras para el conocimiento a la iglesia es sumamente importante. Entonces, este es otro aspecto mediante el cual el Espíritu Santo unge a la iglesia, capacita a la iglesia para el cumplimiento de su misión. Lo tercero, mis hermanos, que quiero hacer resaltar en este pasaje que estamos leyendo es en el versículo 2, que dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Por qué esto es tan importante? Porque realmente en esto se basa el ministerio espiritual de la iglesia. Dice la palabra en Hechos capítulo 6 que cuando se presentó el problema entre las viudas en la distribución diaria de los alimentos, los apóstoles en ese momento entendieron que no debían ellos encargarse de estas cosas, porque si lo hacían iban a descuidar los dos aspectos más importantes de su ministerio, que era la oración y la predicación de la palabra. Hay aspectos en la iglesia que no pueden faltar. Hay aspectos espirituales que le dan la fuerza a la iglesia, que es donde el Espíritu Santo ministra a cada uno de sus miembros y es donde Dios trae luz y revelación para los mismos. Dice que estos 5 hermanos que estaban ahí reunidos estaban ministrando al Señor y ayunando. Cuando habla de ministrando al Señor, se refiere al sacerdocio al cual usted y yo hemos sido llamados. Dice la palabra del Señor que Dios hizo de la iglesia un real sacerdocio. Y la única forma en que nosotros podemos ministrar al Señor es a través del ejercicio de nuestro sacerdocio. O sea, a través de los aspectos espirituales, bien sea la oración, bien sea a través del ayuno, de la palabra del Señor, que la iglesia puede realmente estar en contacto, que puede estar en esa relación y en esa presencia, en esa unidad espiritual con el Espíritu Santo. Ellos estaban ministrando. Ellos no estaban reunidos, conferenciando o sencillamente tratando de ordenar las cosas en sus propias fuerzas, en sus capacidades. No. Ellos estaban ministrando y ayunando. Ellos estaban orando. Ellos estaban adorando. Ellos estaban desarrollando todos los aspectos espirituales que un sacerdote tiene que hacer. Y esto es lo que hace que la iglesia de Dios sea realmente guiada por el Espíritu Santo. No basta con decir o invocar al Espíritu Santo para que nos ayude en un momento determinado. No basta tan solo con pedirle al Señor que bendiga nuestros planes y proyectos o que el Señor nos dé el respaldo cuando vayamos a hacer una obra en su nombre. No, mis hermanos. A menos que la iglesia aprenda el orden divino y lo haga de la manera en que el Espíritu Santo
puede y debe manifestarse, la iglesia no va a conseguir ni la unción, ni el poder, ni la capacidad para afectar e impactar a todo el medio que le rodea. El ayuno, mis hermanos, es realmente una de las disciplinas espirituales más importantes en la vida del creyente. No puede haber un creyente que no ore, que no ayune, que no lea la palabra. Por eso, mis hermanos, nosotros entendemos que el nuevo nacimiento, cuando nosotros hemos experimentado la nueva vida en Cristo Jesús, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la única evidencia, mis hermanos, que realmente puede decirnos a nosotros que hemos nacido de nuevo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a provocar en la vida de cada uno de sus hijos estas disciplinas espirituales. Nosotros no oramos o nosotros no escudriñamos la palabra o no finalmente terminamos ministrando al Señor solamente porque lo hemos entendido o porque nos estamos obligados a hacerlo. Realmente esto es algo producto del Espíritu Santo en la vida de cada hijo y de cada hija de Dios. Dios provoca el que usted y yo oremos. Dios provoca el que usted y yo escudriñemos la palabra. Dios provoca que usted y yo ayunemos o que vigilemos. Dios provoca estas cosas. Y esto es parte de la nueva naturaleza espiritual. Por eso, mis hermanos, que si usted tiene dificultades con estas cosas, y si usted realmente le cuesta orar, le cuesta leer la palabra, le cuesta ayunar, le cuesta buscar al Señor, ministrar al Señor a través de estas disciplinas espirituales, yo le pido que usted entre realmente en una conversación con Dios sincera y honesta, y usted realmente entienda si sinceramente Cristo está en su corazón. Si no es así, mis hermanos, es la oportunidad para que Dios venga a su vida. No todo el que viene a la iglesia es porque realmente ha nacido de nuevo. Podemos tener a muchas personas en la iglesia sentadas y sin embargo no haber experimentado un nuevo nacimiento. Así que yo le invito en este tiempo, en esta oportunidad, a que si usted aún no ha nacido de nuevo, le pida al Señor, reconozca sus pecados delante del Señor y le pida: Dios amado, ven a mi vida, ven a mi corazón, mi Señor, haz de mí una nueva criatura. Amén. Pues bien, vamos a ver entonces el punto número 4. Y el punto número 4 es seguidamente en el mismo versículo 2, donde dice: y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo. Y aquí, mis hermanos, vemos que es Él, el Espíritu Santo, quien llama, quien capacita. Es Él quien envía, el Espíritu Santo. Es realmente algo impactante entender el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Nosotros a veces pensamos que si estamos en un ministerio o estamos sirviéndole al Señor, es porque quizás nació de nuestro corazón o porque alguien nos invitó a hacerlo, alguien nos invitó a participar en el servicio de un ministerio. Pero realmente esto va más allá de esto, mis hermanos. Es el Espíritu Santo quien le dice a las autoridades de la iglesia: apartadme a una persona en específico para la obra a que Él nos llama. Apartadme. Qué maravilloso, qué profundo es esto, mis hermanos. Qué tremendo cuando nos damos cuenta nosotros quién nos llamó al ministerio, quién nos apartó, por qué usted está sirviendo, por qué usted está allí haciendo lo que está haciendo para el Señor. ¿Fue Dios que le dijo? ¿Fue Dios que lo apartó para usted, a usted, para hacer esto? Es muy interesante, mis hermanos, porque el Espíritu Santo lo dijo allí. Y lo maravilloso es que el Señor aparta a sus hijos, pero la obra termina ejecutándola las autoridades de la iglesia. Porque Dios lo dijo en aquella reunión donde estaban estos 5 hermanos,
donde habían profetas, habían maestros, y estaban todos ministrando al Señor, ayunando, y el Señor les dice: apárteme a Bernabé y a Saulo. Y lo dijo por nombres, porque Dios no es Dios de confusión. Créanme, hermano, que cuando Dios los llamó a usted a hacer algo, Dios los llamó a hacer algo. Y usted tiene que estar convencido de ese llamado. Cuando alguien se retira de un ministerio, tiene que estar muy seguro que es Dios quien lo está diciendo que se retire. Muchas personas se retiran de los ministerios a causa de la voluntad propia. Pero podríamos tener, mis hermanos, la siguiente consideración. Supongamos que alguien entra en un ministerio, pero Dios no lo llamó a ese ministerio. Pues bien, podría pensar uno, mis hermanos, que esa persona en cualquier momento podría retirarse, abandonar o renunciar a sus obligaciones y compromisos, por cuanto finalmente Dios no lo llamó. Quizá esa persona a sí mismo lo invitaron o se autoinvitó. Muchas veces nosotros recibimos colaboradores y hay personas que colaboran en ministerios, pero no quiere decir de que la persona tenga el llamado específico de parte del Espíritu Santo para ese ministerio. Pero supongamos lo contrario, que Dios sí lo llamó a usted para el ministerio, que Dios me llamó a mí. En el caso mío como pastor, Dios me llamó al ministerio pastoral. Pero ¿qué sucedería, hermanos, si al que Dios lo llamó, la persona se retira o sencillamente la persona no cumple con el llamado? Pues bien, ahí había un gran problema, mis hermanos, un gran problema. Y creemos, mis hermanos, que la iglesia ha padecido por esto. Y cuando hablo de la iglesia, no me refiero solamente al GCA, me refiero a la iglesia. Es más, parte de este movimiento migratorio que hemos tenido, producto de la situación de nuestro país, hizo que muchos ministerios fueran abandonados. Muchas personas llamadas al ministerio dejaron sus responsabilidades por atender sus agendas personales, por trasladarse, por buscar quizás mejores futuros y mejores condiciones de vida. Y con esto no estoy diciendo de que muchos quizás de estos movimientos no hayan sido guiados por el Señor. Quizás sí, quizás muchos de estos fueron guiados por el Señor y tenían el respaldo del Señor. Pero ¿cuántos no? ¿Cuántos realmente se retiraron de sus funciones? Y esto es algo realmente que tiene que hacernos a nosotros reflexionar y pensar sobre lo que representa para nuestra vida el llamado del Señor al ministerio. Es muy serio esto, mis hermanos. Aquí dice la palabra que Dios llamó a dos hombres, a Bernabé y a Saulo. Y ya usted sabe, en el caso de Saulo, cuál fue la vida y el testimonio de este hombre y el sufrimiento que tuvo este hombre, específicamente el apóstol Pablo. Y vemos que fue fiel hasta el final. El apóstol Pablo llegó a decir que él había terminado la carrera, que él con fe, había acabado la obra que le fue encomendada. Qué maravilloso, mis hermanos, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios aparta a alguien para el ministerio, y esa persona puede mantenerse a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, puede mantenerse fiel hasta el fin. Y poder decir al final de sus días: he acabado la obra, he guardado la fe. Qué maravilloso, mis hermanos. Entonces, aquí nosotros necesitamos pensar de este orden espiritual para la iglesia. Este orden mediante el cual el Espíritu Santo quiere conducir el cuerpo de Cristo para que cumpla con la misión que le fue encomendada. Vamos a ver entonces el quinto punto. El quinto punto acerca de por qué somos apartados. ¿Qué significa esto de que cuando el Señor dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé? Finalmente, ¿de qué somos apartados? ¿De qué somos apartados usted y yo? ¿Y por qué tenemos que entender que somos apartados?
El no entenderlo va a traer secuelas y graves consecuencias a la vida de la iglesia, como ya lo hemos visto. Apartados. Vamos a buscar, mis hermanos, en la primera carta a Corintios, ¿sí? Estuvimos allí hace poco. La primera carta a Corintios, el capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a ver en el versículo 12 lo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué está diciendo acá, mis hermanos? Aquí está diciendo que hay dos espíritus. Habla del espíritu del mundo y habla del espíritu que proviene de Dios, o sea, el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? Para poder crecer en cuanto a ser de exclusiva posesión de Dios. O sea, cuando Dios dice en su palabra que usted y yo somos la niña de sus ojos, que usted y yo somos su especial tesoro, y vemos ahora que Dios nos aparta para su obra, quiere decir de que el espíritu del mundo no puede tener cabida en usted y en mí. ¿Qué representa el espíritu del mundo? ¿Qué representa para el creyente? En este momento, cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corintios, esta iglesia tenía un gran problema. Y es que esta iglesia habían recibido los dones espirituales, pero todavía su carácter no había sido transformado. Ellos todavía no entendían quiénes eran en el Señor, no entendían nada de ser apartados y ser santificados para el Señor. Esto quiere decir, mis hermanos, que la obra del Señor no se hace de cualquier manera, sino se hace en el proceso de santificación que el Espíritu Santo inicia, desarrolla y culmina en la vida del creyente, en la vida del que ha nacido de nuevo. Pablo encontró aquí en la iglesia de Corintios fuertes problemas, muy fuertes problemas, mis hermanos, a pesar de que tenían todos los dones. Qué interesante, mis hermanos. El don habla de Dios, pero el carácter habla de la persona que se ha sometido al señorío de Cristo. Cuando usted y yo entendemos que hemos sido apartados, es porque este proceso de santificación, o sea, lo que el Espíritu Santo viene transformando, como dice la palabra, de gloria en gloria en su vida, cada día tiene que ser más evidente. No es posible que nosotros como miembros de una iglesia permanezcamos en ella durante un tiempo determinado y sigamos siendo las mismas personas. Y sigamos con los mismos problemas en cuanto al carácter, en cuanto a malos hábitos, en cuanto a costumbres o deseos llenos de malicia, en cuanto a pensamientos carnales. Hace poco nosotros pudimos ver noticias realmente muy tristes, lamentables, acerca del suicidio de diferentes pastores. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que un pastor pueda llegar a tal punto? Yo estaba leyendo acerca de esto y me llamaba la atención que inclusive uno de estos pastores que se quitó la vida, en algún momento llegó a trabajar en el ministerio de la consolación y de la consejería a otras personas. Wow, y uno se pregunta, Señor, ¿cómo es posible que esto pueda llegar a pasar? Pero ¿cómo es posible que usted y yo tengamos ya un tiempo en la iglesia y todavía el mal carácter siga en nosotros?
y todavía el orgullo siga dominando nuestra vida? ¿Cómo es posible que todavía no podamos tener una relación matrimonial en bendición? ¿Cómo es posible que todavía no seamos amigos de nuestros hijos? ¿Cómo es posible que todavía en el hogar no se manifieste la paz de Dios? Una paz capaz de gobernar nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Qué significa ser apartados? ¿Qué significa el ministerio del Espíritu Santo en medio de sus hijos y de la iglesia? Dice el espíritu del mundo. Y es el gran problema, mis hermanos. El espíritu del mundo sigue dominando la iglesia. El espíritu del mundo sigue estando dentro de la iglesia. El espíritu del mundo sigue haciendo que el chisme, que la murmuración, que los deseos egoístas sigan todavía dominando las mentes y los corazones de muchos fieles. Pero aquí lo dice, mis hermanos. Apartadme, dijo el Espíritu Santo. Si nosotros comenzamos a entender que ya no podemos buscar al Espíritu Santo tan solo para que me unja por una labor específica que voy a hacer. Conozco de situaciones, y yo mismo también en un pasado llegué a hacerlo. Señor, bendice este mensaje. Señor, bendice esta obra que vamos a hacer en la calle, este evangelismo. Bendice, Señor, este momento de adoración. Le pedimos al Señor que bendiga la obra que vamos a hacer, pero no le pedimos que transforme nuestras vidas. Esto es lo que Dios no quiere que siga pasando en la iglesia. Por esto es que Dios nos llama a una restauración, mis hermanos. Y en esta celebración de Pentecostés es lo que el Espíritu Santo quiere hacernos ver. El espíritu del mundo tiene que salir de la iglesia. El espíritu del mundo no tiene nada que ver en su vida, mis hermanos. Solamente el Espíritu de Dios. Solamente es Él, el Espíritu Santo, el que debe gobernar nuestros corazones. Pues bien, vamos entonces, mis hermanos, al sexto punto. Al sexto punto. Y dice nuevamente en Hechos capítulo 13 lo siguiente. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué quiere decir esto? Ellos estaban ministrando al Señor, ellos estaban orando, estaban ayunando. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo da una instrucción a aquellos profetas, a aquellos maestros que estaban allí, y les dicen, apartadme a Bernabé y a Saulo. Pero una vez que ellos reciben la orden, ellos continúan orando. Ellos continúan en la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, mis hermanos? Esto quiere decir de que la iglesia necesita más oración. ¿Qué sería de nuestros ministerios si hubiera más oración y más ayuno? ¿Qué poder se manifestaría si la iglesia orara más? Si usted y yo fuéramos hombres y mujeres de oración. Casi siempre, mis hermanos, he escuchado en la iglesia a los hermanos decir que están orando. Creo que no hay cristiano que no diga que está orando si alguien le pregunta si lo está haciendo. Creo que todo sería como algo natural responder, ¿usted está orando? Claro que sí. Claro, por favor, ¿cómo usted me pregunta eso? ¿Cómo usted va a cuestionar si yo estoy orando? No, por favor. Pero el problema es que el efecto y la consecuencia de una vida de oración debería traducirse en una transformación de nuestro ser y en una manifestación del poder de Dios. Realmente esto es lo que debería pasar. Por eso es que digo que más oración, más ayuno, más clamor, más adoración debería haber en la iglesia. Creo que este es el servicio espiritual que realmente Dios espera más de sus hijos.
A veces la iglesia se ha convertido en una gran reunión. En una gran reunión donde hablamos, compartimos, planificamos, nos proyectamos a hacer cosas, pero con tan poca oración, con tan poco ayuno. Y estos aquí, luego que el Señor les habló, ellos oraron, ayunando, les impusieron las manos. Y vamos a ver, mis hermanos, a través de toda la vida, en este caso del apóstol Pablo, cómo la oración es una parte fundamental. Yo doy gracias a Dios, mis hermanos, por todos los miembros de la familia del GCA que se encuentran participando tanto en el tiempo devocional por las mañanas como en el altar familiar por las noches. Yo doy gracias a Dios, mis hermanos, porque esto no fue una iniciativa que vino del equipo pastoral, porque nació en nosotros, o por una disciplina que tan solo buscamos de aplicar, de establecer dentro de la iglesia. Claro que la orden vino a través de nosotros, pero qué maravilloso es saber de que Dios nos impulsa a través de un espíritu de oración. Qué importante es que Dios despierta a su iglesia para la oración. Qué importante es iniciar todo con oración. Y aunque todo, no todo, es oración, pero todo se mantiene con la oración. Todo debe comenzar con oración y debe mantenerse en oración. Y esto, mis hermanos, yo he llegado a escuchar cosas tales como estas. Ya hemos orado suficiente. O no es momento de orar. O ya creo que hemos orado para que ya lo que viene es la acción. Demasiada oración, ahora viene la acción. Y yo me pregunto, pero este hermano o esta hermana no entiende lo que está diciendo. Es que ¿en qué momento la oración deja de ser? La oración nunca deja de ser, por cuanto la oración es lo que nos conecta con la presencia de Dios. Es en la oración donde el Espíritu Santo habla. Es en la oración donde el Espíritu Santo nos ministra, nos fortalece, nos guía, nos libera, nos sana. Es mediante la oración donde podemos interceder por otros. Es en la oración, mis hermanos. Y por eso es que el Espíritu Santo está llamando y está despertando una iglesia para que ore. Y la misma oración nos va a llevar a la acción. A veces creemos de que si hablamos solamente de oración, la acción la vamos a descuidar. No, mis hermanos. La verdadera oración hecha en el Espíritu Santo nos lleva a la acción. Qué maravilloso es esto. Es como la fe que nos lleva a la obra. No es la obra hecha por nosotros, sino es la fe que nos lleva a la verdadera obra. Qué maravilloso esto. Dios nos está llamando. El Espíritu Santo nos está llamando a orar junto con Él. Y por último, mis hermanos, el último punto acerca de entendiendo este orden espiritual en la iglesia por medio del Espíritu Santo. El último punto es que finalmente ellos les impusieron las manos y los despidieron. Y comenzó para Pablo y Bernabé su primer viaje misionero. El primer viaje misionero donde comenzaron a establecerse muchas iglesias. Pero qué tremendo, mis hermanos. Todo lo que Pablo y Bernabé enfrentaron en cada ciudad donde ellos llegaron para predicar el Evangelio. Ellos se enfrentaron a fuertes y grandes oposiciones. Ellos se enfrentaron a falsos profetas. Ellos se enfrentaron a personas endemoniadas. Ellos, en la trayectoria de este viaje misionero, hasta fueron apedreados. Ellos pasaron por momentos tremendos, mis hermanos. Y usted entiende por qué solamente el ministerio puede sostenerse cuando el Espíritu Santo es quien lo llama y quien lo aparta. Una persona, un creyente que es apartado por Dios,
no está exento de las tribulaciones. No, el ministerio va a venir acompañado de tribulaciones, de pruebas, de decepciones. Va a venir acompañado de muchas cosas que van a poner a prueba nuestra fe. Por eso es que el Espíritu Santo aparta, porque Dios nunca te va a dejar solo, nunca nos va a dejar solo en el ministerio. Dios siempre va a estar con nosotros en el ministerio. Llegó un momento dado, y esto ocurrió en el segundo viaje misionero, que Pablo, ante la amenaza de muerte que tenía encima, dice que el Señor mismo se le presentó de noche en sueños y le dijo: Pablo, no temas, habla y no calles, porque aún tengo mucho pueblo en esta ciudad, nadie pondrá la mano sobre ti. O sea, Pablo tuvo que ser animado por Dios mismo. El mismo Señor Jesucristo se apareció a animarlo. Pero esto pasa cuando el ministerio es ejercido con personas que recibieron el llamado de Dios y fueron apartados para esto. Cuando esto no sucede, tenemos el riesgo de que las personas abandonen sus posiciones. Tenemos el riesgo de que las personas realmente salgan por la tangente. Pero Dios está restaurando a la iglesia. Y Dios está diciendo a la iglesia nuevamente que cobren el valor espiritual mediante el cual el Espíritu Santo está nuevamente ungiéndola y llenándola de sí. Al final, mis hermanos, dice en el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 24, el reporte cuando ellos llegaron, cuando Pablo y Bernabé llegaron de aquel primer viaje, desde el principio fueron apartados y fueron enviados. Y dice el capítulo 14, versículo 24 lo siguiente: pasando luego por Siria, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué maravilloso esto. Terminó aquel viaje misionero y ellos, mis hermanos, trajeron el reporte gozosos de cómo se había realmente la predicación del evangelio se había hecho mediante señales, prodigios, de cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles para la predicación. Esto es lo que sucede cuando algo comienza siendo un ministerio apartado por el Espíritu Santo, tomando a las personas, y cómo, a pesar de toda la trayectoria que podamos tener, al final, ese final va a ser en bendición. Así que, mis hermanos, yo doy gracias al Señor por este tiempo de Pentecostés, porque el Espíritu Santo una vez más nos viene a recordar, a ministrar lo que Él representa para la iglesia. Usted y yo necesitamos entender la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia como tal. Vamos a orar, mis hermanos, y yo le invito a que usted disponga su corazón para que Dios siga obrando poderosamente en su vida y en el ministerio para el cual Él lo apartó. Señor, gracias queremos darte en esta mañana, mi Señor. Gracias te damos, amado, dulce y precioso Espíritu Santo. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Hoy, mi Señor, entendemos que este llamado ministerial no es por causa de nosotros, no es por nuestra decisión, que no es por nuestra elección, sino ha sido por ti, porque tú nos llamaste y tú nos apartaste para esto. Hoy, mi Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque reconocemos que muchas veces no hemos llevado el ministerio, Señor, contigo, Espíritu Santo.
Te pedimos perdón cuando hemos tomado decisiones. Te pedimos perdón cuando hemos abandonado las responsabilidades que tú mismo nos diste. Te pedimos perdón cuando nosotros asumimos obligaciones que tú no nos enviaste o que tú no nos mandaste hacer. Perdónanos, mi Señor. Hoy te rogamos que tú nos restaures. Restaura nuestro llamado. Restaura tu iglesia, mi Señor. Que podamos volver a ser una iglesia, Padre, guiada por ti, mi Señor. Una iglesia donde la cabeza eres tú, donde el protagonista eres tú, mi Señor. Amado y dulce Espíritu Santo, llénanos de ti, háblanos, mi Señor, porque queremos escucharte, porque queremos hacer tu voluntad. Y una vez más, gracias. Muchas gracias, mi Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Un abrazo desde la distancia. Que Dios nos continúe bendiciendo y guiando a través de su Santo Espíritu. Que Dios me los bendiga. Encontré el faro inmenso que me da la vida, sana mis heridas, dulce paz, refugio eterno en quien confiar, vida nueva me da. Eres tú la única razón de mi vida, para que sonría, que al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me da. Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo, ayúdame. Eres tú la única razón de mi vida, para que sonría. Y al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me das. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo, ayúdame. No puedo sin ti. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza,
sin ti ya no puedo.